Hola amigos, bienvenidos pues a un nuevo episodio de Reflexiones en la Mira. La reflexión de hoy es un tema que con frecuencia comento con mis amistades y mis amigos. Y tiene que ver con un aspecto del ser humano que probablemente no sea único del ser humano, por cierto, sino que es bastante observable en otras especies que viven en comunidades. Porque hay animales solitarios que viven y desarrollan una total independencia del grupo, pero la inmensa mayoría de los animales, entre ellos el ser humano, somos animales grupales, es decir, nuestra supervivencia depende de la afiliación del grupo, en este caso del grupo humano, ¿no? Y cuando un grupo de organismos, de individuos se agrupan para sobrevivir, se establecen una serie de reglas de conducta, de distribución del trabajo, de responsabilidades en la comunidad, que se observan pues desde la misma vida de las abejas a muchas otras especies, pues. Hay una suerte de especialización de los organismos. Algunos tienen funciones defensivas, otros tienen funciones de procreación, otros tienen funciones de construcción, otros tienen funciones que van haciéndose importantes a la hora de caracterizar eso. E inevitablemente ocurre una jerarquía dentro de esas funciones, ¿no? Se hace evidente en toda comunidad que alguien tiene que dirigir la comunidad. Uno o varios organismos son los que ejercen el control, las directrices. En el mundo de las abejas es la abeja reina. Y en muchas otras especies pues, también se observa la presencia pues, de uno de los individuos de la comunidad asume el rol de liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo es el ejercicio del poder. Uno no puede tener liderazgo si no tiene poder, pero uno puede tener poder sin tener liderazgo, ¿verdad? El líder hace el poder a través de sus facultades de conducir a los miembros del grupo. Pero alguien puede imponer un poder que no tiene ningún liderazgo, pero que es el poder. Entonces las reflexiones de hoy son sobre el poder. ¿Qué tanto los individuos somos adictos al poder? Nos gusta el poder, luchamos por el poder. Y eso me levanté esta mañana reflexionando, porque en este momento en muchas partes del mundo hay una lucha terrible por el poder en cada una de las comunidades, países, hasta en las familias. Hay uno que otro individuo luchando por el poder de conducir la familia, de imponer su voluntad por encima de los otros miembros de la familia, de hacer que el resto de la familia respete las decisiones del que asume el poder. Y el poder parece tener un efecto seductor en los seres humanos, un efecto adictivo, porque es claro que quienes lo han tenido, quienes han disfrutado del poder, no lo quieren dejar, se aferran al poder, necesitan reiteradamente la sensación de
que lo tienen y que lo van a seguir teniendo el día de mañana. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantener ese poder. Ahora, ¿qué se hace con el poder? Bueno, con el poder se pueden hacer cosas buenas y cosas malas. Con el poder, un individuo puede mejorar la calidad de vida de toda la comunidad sobre la cual él ejerce poder. Porque todo poder tiene varias características, tiene un ámbito de poder, es decir, no todo el que tiene poder sobre todo el mundo. Aunque ha habido figuras en la historia de países o de imperios que han tenido muchísimo poder. Pero digamos que toda figura de poder tiene dos dimensiones. Una de espacio, de ámbito que llamaríamos, y otra de tiempo, porque el poder no es eterno, porque no es eterna la persona que lo ejerce. Y podemos entonces tener dos tipos de poder bajo ese concepto. El poder individual natural y el poder institucional. Por ejemplo, vamos a tomar un país que por muchos años ejerció el poder, o una nación o un grupo humano. El Imperio Romano, por ejemplo. El Imperio Romano tuvo varias generaciones de emperadores, de dictadores, de jefes que mantenían el poder. Durante la duración y el tiempo de Julio César, él tenía un poder geográfico sobre todo lo que dominaba el Imperio Romano. Y tuvo una duración que fue la de su vida, donde él pudo ejercer su poder personal. Su palabra era obedecida sin cuestionar, ¿no? Pero además de eso, él era el jefe de una institución que era el Senado o el Imperio Romano, que a su vez tenía una jerarquía y un poder institucional sobre todos los otros áreas del planeta donde ellos reinaban. Y así todos los grupos imperiales. El presidente de un país tiene un contrato de poder por el término de su presidencia, donde él tiene poder sobre todos los ciudadanos e instituciones de ese país, y lo tiene durante la duración de su mandato. Al final de ese contrato, él tiene que entregar el poder y ya su área de influencia pues no es la misma de antes. ¿Qué tan importante es el poder? Yo pienso que la mayoría de la gente no necesita ni quiere tener poder. Quiere tener control sobre su vida, que es otra cosa. Quiere tener influencia sobre su familia. Creo que la mayoría de los padres tampoco quieren tener mucho poder sobre sus hijos, porque saben que en la medida en que ejerzan ese poder, sus hijos van a rechazarlos más. O sea, que quieren influenciar a sus hijos, pero quieren también que sus hijos aprendan a tomar sus propias decisiones. Y yo no creo que ningún buen padre o madre hace un buen trabajo si no deja que sus hijos tomen sus propias decisiones y está constantemente interviniendo en la vida de sus hijos, usando su poder como padre o como productor del dinero de la familia para obligar a sus hijos a hacer su voluntad. Pero yo sí diría que hay un porcentaje de la población. Si yo tuviera que usar una heurística, es decir, un vuelo de pájaro, yo diría que un 5% de cualquier población ama el poder, necesita el poder, nace destinado a buscar poder. Uno los identifica. Si uno va a un kindergarten, yo fui a un kindergarten cuando mis hijos estaban en kindergarten, y era interesante ver el comportamiento de los niños a esa temprana edad, que es cuando ellos empiezan a socializar, pues.
hasta el momento de entrar en el preescolar, los niños han estado con sus padres sujetos al poder de sus padres. Pero cuando entran al preescolar, ellos aceptan el poder de sus maestros, pero empiezan una dinámica social de grupo con sus compañeritos. Y de ahí uno, observando un poco cómo se comportan en los juegos, porque los juegos son muy importantes, uno se da cuenta de lo que los mismos maestros dicen o definen como los líderes y los followers, los que conducen y los que son seguidores. Hay niños que por naturaleza prefieren seguir al que promueve las acciones del grupo. Y hay otros que son los que promueven las acciones del grupo. Usualmente son más los followers que los líderes. Pero cuando dos o más líderes pretenden conducir las acciones del grupo, entonces empiezan los problemas porque empieza la lucha por el poder. Y empiezan las divisiones. Empiezan una parte de los niños a seguir a uno de ellos y el resto a seguir al otro, ¿no? Y uno empieza ahí a ver los que van a ser los inicios de la experiencia política de esos niños. Y eso va a seguir así hasta la escuela primaria, la secundaria, eventualmente si se va a la educación universitaria. Uno va a ver que hay un pequeño porcentaje de los estudiantes, no todos, muchos no tienen ningún interés de ser el presidente de la clase, ni el que lleva las mejores notas, ni el que siempre tiene que decir lo que se debe hacer. No, hay la mayoría, la posición muy cómoda y a veces hasta muy sabia, es la de seguir la tendencia general. Pero como si fuera un designio de la naturaleza, hay gente que no puede. Hay gente que no puede sentir que alguien está conduciendo su vida o sus acciones, sino que ellos necesitan ser los que la conducen. Y si es posible, conducirla de los demás también. Y entonces ahí empieza pues el liderazgo y el ejercicio del poder. Hay una frase muy maquiavélica que dice que si tú realmente tienes poder y no lo usas, en realidad no lo tienes. Bajo esa teoría de que el poder potencial no es poder hasta que no se manifiesta como una acción real, no existe como tal, es una percepción que la gente tiene. Si tú dices, yo puedo hacer que este señor se tire por ese barranco y nunca lo has hecho, tú crees que lo tienes, pero a lo mejor el primer día que le digas a alguien tírese por ese barranco porque se lo mando yo, te vas a dar cuenta que la persona no lo va a hacer. En cuyo caso es una demostración que tal poder que tú creías que tenías no lo tienes. Eso crea problemas cuando las personas quieren ejercitar el poder, es decir, usar el poder solamente para ver si funciona. Se ve mucho cuando las personas tienen poder físico. Uno de los primeros poderes naturales es el poder físico. Un organismo más fuerte y más grande y más violento que otro tiene innegablemente un poder. El poder a la hora de una confrontación es más probable que él sea el que triunfe. Y a través de la historia del hombre y de sus formas de asociación, sean villas, sean tribus, sean ciudades, sean estados, los que han tenido ese poder son los que han tenido las armas. Inicialmente los que tenían la fortaleza física, las personas fuertes. De hecho, yo creo que mucho del machismo y de la dominación masculina a través de la historia sobre la figura de la mujer es una extensión de la fortaleza física del hombre comparado con la de la mujer. Es innegable, se ve en el desempeño atlético. Las cifras de fuerza, de potencia, de rapidez que desarrollan los hombres son
eh, son sustancialmente más altas que las de las mujeres. ¿Eh? Las mujeres nos superan en muchas otras cosas, pero en la fortaleza física yo creo que no es algo disputable. Aunque hay mujeres extraordinariamente fuertes, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la primera es la dominación de la fortaleza física. En la medida en que el hombre empezó a desarrollar herramientas, y en particular un tipo de herramienta muy, muy interesante en la historia del hombre, que es el arma. Hay una escena magistral de la película 2001, Odisea del Espacio, empezando la película, donde hay unos simios, un grupo de simios tratando de alimentarse de carne que han dejado otros animales en la tierra, y viene otro grupo a querer comer allí. Y se arma una trifulca, evidentemente, porque, bueno, los que encontraron la comida no querían dejarle esos restos ni cooperar con la alimentación de los que estaban llegando, ¿no? Entonces uno ve ahí un conflicto que se ha debido haber presentado millones de veces en la historia del hombre entre dos grupos humanos. Y entonces, por supuesto que la escena representa el conflicto, la agresión y la rabia de los simios. No eran simios, eran humanoides, o sea, eran humanos. Nuestros ancestros, pues, no eran simios. Parecieran en la película descendientes de monos, pero en realidad ya eran bípedos, se paraban y usaban sus manos, sus brazos. O sea, que eran hombres. Y en una de esas, en una escena exquisitamente concebida por Stanley Cooper, él hace que este humano, en un acto de rabia solemne, agarre un hueso, un fémur, uno de los huesos más largos del organismo, y empiece a golpear la tierra con el fémur, hasta que se acerca otro humano que trata de retar su poder. Y este se voltea y con el hueso, usándolo como un arma contundente, le da un golpe y el otro queda knockout. El simio a quien le pegaron el golpe con el hueso en la cabeza queda completamente inconsciente, ¿no? Esa escena muestra hipotéticamente o metafóricamente el descubrimiento del hombre del uso de una pieza de hueso habitual en cualquier carcasa de animales, pero no con fines de alimentarse ni de crear una herramienta alterna, sino con fines de matar a un adversario. Y entonces, pues, a partir de allí la pelea deja de ser entre puños y manotazos y pasa a ser cuando un grupo de estos simios, de estos hombres de aspecto simio, comienzan a darse con los huesos, a usar los huesos como herramientas, como armas. Y bueno, de ahí en adelante Stanley Kubrick salta a la película La Era Espacial en una escena maravillosa, pero era un recordatorio de cómo comenzó todo. En la lucha por el poder, por la posesión de los recursos para la supervivencia, un grupo descubrió el poder de las armas. Y desde entonces la historia de la humanidad no ha sido muy diferente, ¿no? En esa época eran piedras, lanzas y huesos tallados para usarlos como lanzas y como bates. Y hoy son armas nucleares, pues. Quien tenga más armas y más letales tiene un inmenso poder de influencia amenazando a los que no las tienen. Entonces, ahí vemos cómo hay un factor en la venida del poder, en la historia del poder, que es el descubrimiento y desarrollo de las armas y la centralización del poder en ejércitos entrenados y con muchas armas.
Pero más adelante en la evolución humana, de la lucha por el poder de la fuerza, el poder que da obligar a alguien a hacer algo y si no lo hace, lo castigas, lo maltratas o lo matas, lo eliminas, pues. Y empiezan las luchas por el poder. Y pronto, ejércitos sumamente grandes y con muchas armas se ven derrotados por ejércitos con menores armas, con menos cantidad de armas y con menos cantidad de gente. Y se descubre que en el arte de la guerra, la posesión de armas o de hombres para usarlos como fuerza de poder sobre otros grupos humanos no es suficiente. Que hay un elemento intangible que es lo que va a resultar conociéndose como la estrategia militar. O sea que la inteligencia puede en un momento dado ser más poderosa que cualquier arma. El uso adecuado de la inteligencia humana. ¿Inteligencia para qué? Inteligencia para saber dónde está el enemigo, cuántos son, qué van a hacer, cómo van a reaccionar, qué recursos tienen. Inteligencia para administrar los recursos propios, para saber cuántos hombres enfrentar de una manera o de otra, en qué momento, en qué terreno. Y empieza entonces el desarrollo y el uso ya no de la fuerza bruta, como la llamábamos antes, sino de una fuerza inteligente. Y el ser humano con su inteligencia empieza el desarrollo de armas inteligentes. Entonces tenemos siempre la búsqueda del poder, y la gente que busca el poder busca organizar grupos humanos que puedan ejercitar ese poder. Por eso es que todo gobernante que tiene poder inmediatamente se hace de lo que en la época de los romanos se conoció como la guardia pretoriana. Los pretorios eran una guardia especial que tenían los seres, los emperadores, solamente para protegerlos a ellos. Ellos no eran los que batallaban contra los otros. Esto era una división de la Fuerza Armada muy bien mantenida, muy leal al emperador. Y en ese sentido, pues, se llamaban así pretorianos. Y hoy ha pasado a ser la expresión guardia pretoriana a ese anillo de seguridad, de ese grupo de personas que están destinados a proteger al que tiene poder. Hasta el Papa tiene su guardia pretoriana y se llama la Guardia Suiza. O sea que imagínense entonces lo importante que es para el ejercicio real o simbólico del poder la presencia de esa guardia para guardar la identidad, para guardar la viabilidad de la persona que en ese momento reside, sobre la cual reside el poder, ¿no? Y prácticamente todas las cosas más destructivas a través de la historia humana se han hecho luchando por el poder. Y así fue, registra la historia, por millones de años los pueblos más fuertes, más ricos, crearon ejércitos, crearon armamentos, agotaron sus recursos y luego se lanzaron a expoliar los recursos ajenos, los recursos de los pueblos que estaban a su alrededor, a dominar sus mujeres, a esclavizar sus hombres y sus niños y a favorecerse, pues, de los cultivos, de las riquezas, etc. Y eso ha sido la triste historia del hombre sobre la tierra, paralelamente al desarrollo humano y a muchas otras cosas que sí son positivas, porque el ser humano, pues, algo bueno ha hecho, pero la lucha por el poder ha sido intestina y ha sido terrible a través de la historia. Por cierto, como hecho curioso, que la inmensa cantidad de las luchas, de las guerras, por el ejercicio y la búsqueda del poder han sido por razones religiosas.
Es decir, para imponer una visión teocrática, religiosa, para imponerle tu Dios a gente que o no tenía Dios o tenía otros dioses. Entonces tú usas tu poder, el poder de las armas, el poder de la inteligencia y de la tecnología, para someter a otros, a hacer y a pensar y a sentir como tú quieres que ellos sientan. Entonces tenemos que ese pequeño porcentaje de la población que ansía el poder lo hace de dos formas: o buscando la vía de las armas, es decir, preparándose, armándose, entrenándose y reclutando gente para armar un pequeño ejército que te lleve al poder. Esa es la gente que llega al poder bajo los hombros de los sables, de las charreteras, de los cañones, ¿no? Y hay los otros, los burócratas, que llegan al poder por la vía institucional, usando maquiavélicamente las reglas de las instituciones que rigen en cada uno de esos domicilios de poder, ¿no? Entonces, si tú eres un individuo con esa necesidad imperiosa de tener poder en tu vida y ejercitarlo, y vives en una ciudad, país o lo que sea, tienes esas dos avenidas, esas dos vías. En la etapa primitiva, muchos años antes, bueno, la vía era la violencia, no había otra, porque las instituciones no habían evolucionado mucho. Hoy, lo más frecuente es que si tú quieras tener poder en un consejo municipal, en una ciudad, en un estado o en un país, tengas que hacerlo por la vía democrática, ganándote el voto y concursando en los diferentes escaños del poder, bien sea como concejal, bien sea como mayor, como alcalde, bien sea como gobernador, como presidente de un país, o senador, o diputado, dependiendo de lo que se te presente, de la oferta. Eso sí, la gente que se mete en eso tiene una enorme vocación de lograrlo y de quedarse allí, la mayoría, por supuesto, no todos, pero la mayoría. Algunos lo hacen con buenas intenciones de servir a la población sobre la cual van a ejercer el poder. Otros lo hacen con la intención de servirse ellos mismos, aprovechar el poder para hacerse más ricos o para simplemente disfrutarlos, abusar de la gente que dominan, que sobre la cual ejercen el poder. Hasta para burlarse, hasta para vengarse. Hay gente que busca el poder para vengarse de gente que le ha hecho algo a uno. Bueno, entonces tenemos esa tendencia, ¿no? ¿Qué rasgos tiene ese pequeño porcentaje de la población que quiere poder? Bueno, como ya les he adelantado, una profunda vocación que los lleva a hacer grandes sacrificios. ¿Qué se llama grandes sacrificios? A someterse ellos y a sus familias a un gran riesgo de vida, de propiedad y de prestigio. De hecho, muchas personas no se meten en política, que es una de las formas de llegar al poder, es la política, no es la única, pero es una, por no exponerse o exponer a su familia a los ataques que indudablemente van a venir de otras personas que también tienen vocación política, de poder. Y hasta los 1700, las figuras históricas que habían alcanzado el poder, típicamente los reyes o las personas que en su burocracia habían alcanzado poder dentro de un reinado o de un imperio, se perpetuaban en sus cargos, ¿no? Y manejaban, manipulaban todo, mentían, eran capaces de hacer cualquier cosa, buena o mala, con tal de permanecer en su posición de poder. Adulaban, engañaban, mentían, traicionaban, con tal de mantenerse o expandir su poder.
De tal manera de que no había muchos antecedentes de un individuo que hubiera tenido mucho poder y lo hubiera cedido por razones de ley, por razones de cumplir con las normas. Porque precisamente hasta la gente que había ascendido al poder por razones de normas, una vez que estaba en el poder, abandonaba esas normas, cambiaba las constituciones, cambiaba lo que le daba la gana para perpetuarse en el poder. Un fenómeno sociológico que ha sido constante a través de la historia. Eso es algo tan real como que todo el mundo tarde o temprano evacúa o orina diariamente. De tal manera de que cuando alguien en la historia, alguien importante en la historia, no lo hizo, cedió el poder, era algo notable, era algo para sentarse a pensar, porque hasta ese punto histórico, la única manera de reemplazar a alguien con poder era que la persona se muriera y tú heredaras el cargo, que era como las familias reales nombraban un nuevo rey, bueno, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Entonces los hijos tenían que esperar que los padres se murieran para poder optar a ocupar una posición. Y aún así se mataban entre ellos mismos a ver cómo te deshacías tú de los hermanos para ser tú el que terminaba en la silla y con la corona, en el trono. ¿Eh? Esa era una de las formas, la forma, digamos, natural era esperar que el rey se muriera o que el funcionario de poder se muriera y venía otro y ocupaba su cargo. La otra era matándolo, es decir, usurpando el poder, envenenando al que tenía poder, matándolo, asesinándolo, yo qué sé, o venciéndolo en combate, retándolo en combate. Y de allí pues la historia humana es esa, un constante carrusel de personas bajándose del poder, subiéndose al poder, por esas dos vías que les acabo de describir. Pero de la era de la iluminación, ese renacimiento que ocurre en los años del siglo XVII y XVIII, donde muchos pensadores empiezan a decir, no podemos seguir existiendo como estamos, esto no tiene sentido, los hombres somos libres, los hombres somos iguales, los hombres tenemos derechos, surge la figura del ciudadano en muchos centros de poder, surge la Carta Magna en Inglaterra, donde el rey cede por presión algo de su poder a otras instituciones dentro del Reino Unido, y pasa algo históricamente valioso por lo que les voy a describir. Unas colonias americanas, bajo el comando del Imperio Británico, entran en una discusión política impositiva con sus colonizadores, con el rey. Y es que ellos consideran que, como a ellos les están imponiendo tarifas, impuestos, ellos deberían tener derecho a una posición en el Parlamento que representara sus intereses. Pues. Si tú me obligas a pagar para contribuir con tu poder, déjame entonces participar como súbdito de su majestad en el Parlamento que tú mismo has creado a través de la Carta Magna. Y el rey, en un tono burlón y en un ejercicio soberano del poder, dice, ustedes lo que están es locos. Ustedes son simplemente unos continentales, así se les llamaba a los americanos. Continentals. Ustedes no son realmente británicos, ustedes son continentales. Algunos de sus padres fueron británicos, pero ya ustedes están mezclados con indios y otras cosas, y ustedes no son realmente británicos. Y estos individuos se pusieron furiosos,
afectaron sus intereses económicos de muchos que eran comerciantes, banqueros y gente de letras, era gente ilustrada, no eran unos revolucionarios de pacotilla, eran unos revolucionarios sumamente educados. Y resolvieron, pues, solicitar un cambio de estatus al rey inglés. Y el rey los mandó palca. Les dijo, olvídense de eso, eso no va a pasar. Y les puso nuevos impuestos y le puso una serie de nuevos requisitos en un ejercicio de poder. Y por supuesto mandó las tropas a respaldar esos decretos. Porque la fuerza, la violencia, siempre ha avalado la violencia verbal, la violencia legal. Entonces se produjo lo que se produjo en Boston y la Revolución Americana. Y del acto revolucionario de decirle, ¿sabes qué? Te estábamos pidiendo simplemente ser parte de la nación británica, con iguales derechos los continentales que los que estaban en las islas británicas. Pero como eso no se nos va a conceder, nosotros nos vamos a separar de ustedes. Nos vamos a independizar. Y para darte las razones vamos a ponerlo por escrito. Y han hecho un documento histórico, el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Un documento razonado, e impecablemente escrito y corregido por figuras sumamente cultas, declarando principios y declarando las razones por las cuales se ha tomado la decisión de ser una nación independiente del Imperio Británico. Eso volvió al rey como un energúmeno y dijo, así es la cosa. Ya van a ver lo que es poder. Ya van a ver lo que es retar el poder del British Empire. Y el British Empire empezó la guerra. Y tuvieron estos colonos continentales que salir corriendo, dejar sus fincas, dejar sus familias, dejar sus cultivos, dejar su ganado, dejar sus cosas, para ir a armarse, a organizarse en un ejército y a ver cómo se iban a defender de la potencia militar y naval más grande que había en el mundo en ese momento, en los 1700 y tal. 1776, el 4 de julio, se declara la independencia de los Estados Unidos. En ese momento, nadie daba un penique por el éxito de la revolución. ¿Cómo iban a pelear los continentales con el ejército mejor armado, con los mejores cañones, los mejores sables, los mejores caballos y experiencia en combate? ¿Cómo van esa cuerda de campesinos sin disciplina a luchar contra los casacas rojas, porque tenían una guerrera roja, que han peleado en las batallas más importantes de Europa? Estos tipos están muertos. ¿Ves? Se me ocurre una travesura de decir un poquito lo que pensó Putin cuando dijo, yo voy a entrar con mis tanques a Ucrania, porque ¿qué va a poder Ucrania defenderse contra el ejército rojo que venció a los alemanes? Contra la mayor cantidad de tanques que hay en el planeta. Y con una experiencia de combate terrible ganada en Afganistán y en muchos otros escenarios de guerra. Estos están peinados en una semana. Y fíjense, eso fue hace más de 2 años que se hizo ese juicio prematuro de las capacidades de los ucranianos de defenderse. Y ahí están, dando la talla. Bueno, lo mismo pasó en la Guerra de Independencia Americana. Llamaron a un tipo alto, un líder nato. No era muy buen estratega, dicen los historiadores militares. Ya había peleado a favor de los ingleses contra los indios y contra los franceses, contra los canadienses, en las guerras con los indios hacia el norte.
y tampoco era que había tenido un desempeño muy estelar, pero era lo único que había en ese momento. Un hombre con experiencia en combate, alto, tengo entendido que medía como 6 pies, 4 pulgadas, 5 pulgadas, un hombrazo. Valiente como él solo, inteligente. Te dirán, pero ¿cómo era que es inteligente y no era un buen estratega? Bueno, porque la inteligencia tiene su variante. Hay gente muy inteligente que se muere de hambre, por ejemplo. Y hay gente que no tiene ninguna inteligencia y se hace millonario. O sea que la inteligencia a veces se expresa y a veces no se expresa. Y el éxito militar a veces no solamente depende de la inteligencia. Pero bueno, voy a seguir con esto. Este personaje que ya había acudido un año antes a Filadelfia, donde se estaban celebrando las primeras reuniones revolucionarias para escribirle al rey la carta, donde manifestaban su intención de, de no aceptar los impuestos que se les estaban dando, si no había cambios en la participación de las colonias en la toma de decisiones. Había ido este señor de Virginia, George Washington. Él oyó. George Washington no era un hombre de muchas palabras, tengo entendido. Para los historiadores que me están escuchando, me disculpan si lo poquito que yo aprendí de la historia, de esa historia no es precisa, pero bueno, he hecho lo posible por mantenerme informado bien sobre lo que pasó. Por lo menos así, yo viví en Filadelfia varios años y por eso conozco esos cuentos, porque caminé por las calles donde todo eso pasó, lo cual es un privilegio a mi juicio. Por todas las calles donde esos acontecimientos pasaron, yo vivía a 5 cuadras de Independence Mall, la casa donde se firmó y se anunció la independencia de los Estados Unidos. Y Filadelfia es el lugar de nacimiento de este país, no es Washington, es Filadelfia. Ahí nació, ahí nacieron los Estados Unidos. Bueno, Washington vio la situación, vio lo que se estaban diciendo, y yo me imagino que George ha debido haber visto y haber dicho, bueno, estos políticos de Boston, de Virginia, de Nueva York, de New Hampshire, estos no saben en lo que se están metiendo. Se están metiendo con la potencia militar más grande del planeta. Aquí nos van a matar y nos van a ahorcar toditos. Así es que, como dijo cuando firmó el acta de la independencia, había un banquero bostoniano que tenía una firma espléndida. Y cuando fue a firmar el acta de independencia, todos estaban firmando chiquitico así, como para que no se viera quién firmó. Y este llegó y estampó su extraordinaria firma. Cuando usted ve el acta de independencia, la firma más imponente está en el centro y es grandísima. Y dice John Hancock. Y después que firmó, que dejó a todo el mundo así, porque se llevó casi la mitad del papel, le dijo a los demás, firmen como unos hombres porque de todos modos nos van a colgar a todos igualitos. Así que no crean que los van a perdonar porque hagan una firma chiquita. Firmen claramente para que el rey sepa quién firmó. No sé exactamente si eso fue lo que dijo, pero así me lo contaron y como se me lo cuentan, se lo digo. Bueno, para este segundo Congreso Continental, en 1776, un año después que ellos escribieron esa carta, se ha hecho evidente pues, que los ingleses no le van a prestar atención a ellos y que al contrario, vienen con las Fuerzas Armadas a someterlos a todos y a colgarlos como había descrito Hancock. Y entonces se hizo evidente pues, que junto con la Declaración de la Independencia iban a tener que hacer algo más que escribir un documento. Y eso era formar un ejército y buscar armas y reclutar hombres y decomisar recursos, dinero, animales para las tropas. O sea, había que formar un ejército. Estados Unidos, este prototipo de país no tenía nada. No tenía ejército. El ejército era el inglés.
Con eso contaban los ingleses, con que esta gente no iba a poder organizarse, no iban a poder desarrollar en poco tiempo una capacidad de rechazar, de oponerse al poder inglés. Y George Washington, presintiendo que un país que está naciendo, que lo que ha hecho es firmar un papel de independencia y que no tiene ejército, va a necesitar un ejército y un ejército necesita un comandante. Y que sería bueno que él se ofreciera como voluntario. Pero le daba así como vergüenza un poco presentarse y decir, yo quiero ser el comandante en jefe del primer ejército de los Estados Unidos. Se iba a ver así como un poquito arrogante. Entonces, se le ocurrió una jugada genial, a mi juicio genial. Se presentó al Congreso ya uniformado de oficial. Él dijo, necesito un general. Bueno, yo voy a ir vestido de general. Se puso su casaca. Me imagino que sería azul, porque ese era el color de los patriotas. Casaca azul. Y se presentó uniformado. Cuando todo este poco de individuos del Congreso Continental, que están todos vestidos de civil, empiezan a debatir la formación del ejército, el ejército revolucionario del nuevo país, que han decidido no ponerle nombre, sino llamarlo los Estados Unidos, porque son varios Estados Unidos. Es más, en un país que no tiene nombre. Estados Unidos, como tal, su nombre es lo que es, un grupo de Estados Unidos, 50 Estados Unidos, bajo una misma bandera, bajo una misma idea, bajo una misma filosofía. Y George Washington era el único que lucía militar, se paraba como un militar y tenía uniforme militar. Y como decimos en forma de chiste, ya venía con el rifle incluido. Ya venía, digamos, dotado de su caballo afuera y de su armamento. Y más importante, de la experiencia en combate, porque era un hombre que ya había combatido. Y de ahí, mientras celebran rompiendo la campana en Filadelfia, sale George Washington a la tarea increíble de ir de pueblo en pueblo a reclutar gente, a llegarle un padre de familia que ese día se enteró de lo que estaba pasando en Filadelfia, porque ese chisme corrió como pólvora. Hombres a caballo fueron de pueblo en pueblo anunciando, ya somos libres, ya somos libres. No, coño, ¿libre de qué? Si yo estoy recogiendo la cosecha para venderla, ¿de qué libertad estamos hablando? Ya yo estoy libre, yo siembro y hago mis cosechas y vivo y tengo mis hijos, no sé de qué estás hablando, ¿no? Bueno, libre del yugo inglés. Hasta ese momento realmente el yugo inglés estaba afectando a los hombres de empresa, a los importadores, y a la gente de billetes, la gente común y corriente que labraba la tierra y le echaba pichón el día a día recogiendo sus cosechas y criando sus animales, no era mayormente afectada por eso. Pero ahí vino el ejército, se llevó a tus hijos, los uniformó, les dio mosquetes y los puso a pelear. Hay una película muy buena de Mel Gibson, que no es precisamente un santo de mi devoción, pero la película es muy buena, que se llama The Patriot, El Patriota, que si ustedes quieren tener una idea más o menos de cómo era la situación, ahí se ve clarito, porque ahí el patriota es precisamente un hombre, un hacendado, que no tiene ningún interés de pelear con los ingleses, porque reconoce que los ingleses son muy poderosos, pero que cuando se meten con su familia, pues ahora tienen razones personales para pelear. Bueno, la historia es corta, aunque no muy corta. Se lanzan a una guerra terrible, en muy malas condiciones, pero con la estrategia, el valor y la sagacidad de Washington, logran, junto con el apoyo de Francia, conquistar y hacer rendir a las tropas inglesas. Imagínense la vergüenza en la batalla de Yorktown, cuando el general inglés tiene que rendirse ante Lafayette, que era un oficial prestado a la causa americana por la libertad
Se vino, dejó Francia, se hizo americano, se hizo oficial de Washington, colaboró, peleó, hizo de todo. Y era tan bueno como oficial que Washington en esa batalla le dijo, échale plomo tú, dale tú a los ingleses. Y tengo entendido, recientemente escuché esa frase, que cuando Lafayette triunfó en esa batalla de Yorktown y rindió a los ingleses y terminó la guerra, dijo, el mundo, ¿cómo es que dice la expresión? Cónchale, ya se me olvidó. El mundo tiene una nación. Bueno, voy a buscar la expresión. Se lo prometo que voy a hacer un corte más adelante en el video y voy a incluir la expresión porque es muy bella. Es muy bella lo que dijo Lafayette, el general Lafayette. Cuando vayan a Washington hay una plaza enfrente de la Casa Blanca que se llama la Plaza Lafayette. Un héroe de la independencia americana francés. Bueno, el asunto es que el general Washington gana la guerra y devuelve su espada al Congreso. Después que él es el general triunfador y somete nada más y nada menos que al imperio inglés, él le cede el poder sobre las armas, sobre el ejército, al Congreso de los Estados Unidos, el cual ya, paralelamente a la guerra, está diseñando la Constitución, la Carta Magna Americana, es decir, el conjunto de leyes y derechos que va a tener que cumplir cualquier persona que nazca o que venga a este país para poder ser considerado ciudadano y tener deberes y tener derechos. Y sobre todo a la administración del poder de la presidencia, del poder de los jueces y el más importante de todos, el poder del Congreso. Porque después el presidente del Congreso lo elige la gente. Todo eso había que normatizarlo. Y por supuesto se crea entonces la República de los Estados Unidos y se hace la ley. Pero ahora viene otro gran problema. Necesitamos un presidente porque la Constitución dice que el poder ejecutivo reside en el presidente. Bueno, yo me pongo en la sala de reuniones de esos constitucionalistas diciendo, bueno, ¿y a quién ponemos de primer presidente del país? Porque hasta ahora lo que hemos tenido es un general en jefe, pero eso es sobre el ejército. El resto del país no lo manda George Washington. Su ámbito de control es el ejército de los Estados Unidos, el US Army. Solamente. Pero el Estado tiene muchos otros departamentos, ¿no? El Departamento del Tesoro, etcétera, etcétera. Entonces es importante elegir un nuevo presidente. Empiezan a debatirse nombres de personas ilustres, Adams, Jefferson, todos los que habían participado en esa gesta independentista en Filadelfia en esos años anteriores, estaban como caimanes en boca de caño esperando que les dieran su tajadita de poder. Porque todos, si estaban ahí era porque tenían vocación de poder. Los demás estaban trabajando y defendiendo sus familias y sus fortunas, ¿no? Pero ellos estaban ahí esperando su turno histórico. Era tal la desconfianza que tenían unos con otros, que como era el objetivo diseñar un sistema político presidencialista que obligara a los presidentes a estar durante un tiempo en el poder y luego a ceder el poder en forma pacífica a quien sea elegido democráticamente, ellos se debatían entre ellos, bueno, ¿y quién va a ser ese genio que lo van a poner en el poder y dentro de 4 años, si no lo reeligen, va a llamar a su guardia pretoriana y se va a quedar allí? Y vamos a tener un nuevo rey aquí en América. Imposible. Porque entonces nos va a arruinar el experimento. El experimento americano es precisamente la democracia. El hecho de que el pueblo tiene la capacidad y el deber
y la autoridad de nombrar un magistrado, un gobierno cada 4 años, ¿eh? Y reelegirlo por 4 años más. Pero el problema no es eso, sino cómo hacemos que alguien que alcance semejante nivel de poder no lo use no para servir a la gente, sino para quedarse ahí y hacer lo que le dé la gana con el poder. ¿A quién nombramos? ¿A quién colocamos en la boleta de las primeras elecciones que se celebren en los Estados Unidos? Por cierto, en esa época no votaba todo el mundo, ¿no? Votaban solamente los hombres blancos que tuvieran tierras. Bueno, pero independientemente era un experimento social interesante porque iba a ser la primera vez que una nación escogía la democracia como sistema político de poder. ¿Eh? Y a alguien se le ocurrió una muy buena idea. ¿Por qué no llamamos al general Washington? No, pero ya el tipo está muy viejo. Además, está un poquito desgastado porque la guerra le dio duro. Fíjate que entregó el poder y se fue para su finca y dijo, ahí les dejo eso, yo tengo muchas cosas que arreglar, mi finca está hecho un desastre y yo he perdido ya mucho tiempo. Además, tengo una cantidad de gastos que yo espero que algún día me retribuyan porque yo perdí unos cuantos años en esa guerra y mucho dinero. Y como vemos, yo no creo que el general Washington es un hombre que es muy ávido del poder porque ya lo tuvo y lo entregó. O sea que es un muy buen antecedente de que es posible que el general Washington de nuevo sirva a este país como primer presidente y pues una vez cumplido su mandato haga lo mismo que hizo cuando le dimos los sables de la República, los mosquetes de la República para que se defendiera la patria. Simplemente entregue su poder y se vaya. Pero ¿tú crees que se vaya? Bueno, no tenemos otra alternativa que confiar en el hombre. Bueno, pero no podemos llamarlo y sentarlo en la silla, porque si queremos que esta nación sea democrática, tenemos que celebrar elecciones. Bueno, vamos a buscar otros candidatos, pero el prestigio de Washington era tal que los chances de los otros candidatos de ser electos eran bastante bajos, pero no importa, vamos a poner a Adams y vamos a poner unos 2 o 3 más, cuyos nombres no me acuerdo. A ver, que la gente vote. Por supuesto que esas elecciones las ganó corridas el general Washington. Bueno, primer presidente de los Estados Unidos. Washington, para sorpresa de todo el mundo, abordó su gestión como un civil, no como un militar. Se rodeó de gente competente, institucionales, empezó a crear una nación. No llamó a hacerse rico, no empezó a vender cosas, no había Casa Blanca todavía. Empezó a crear la nación. Y por supuesto, bueno, los ingleses no salían de su sorpresa de que los americanos hubieran podido independizarse de ellos. Ya ahí empezaron a usar el término americano porque estaban hartos de que los llamaran continentales. Porque los ingleses no le decían americanos, le decían continentales. Dice continento. Bueno, el asunto es que, para sorpresa de mucha gente que estaba enchufada en el gobierno de Washington, y como en todos los gobiernos les estaba yendo muy bien, empezaron a seducir a Washington de que no entregara el poder. Bueno, amigos, déjame ver si esto está grabando, porque si no está grabando, es como que si no estuviera haciendo nada. Para ver si está grabando.
Bueno amigos, en el entusiasmo contándoles este cuento, se me acabó la batería, pero ya recargué la pila porque voy a seguir echando el cuento. Espero retomarla justo a tiempo. Transcurridos 8 años de haber tomado el poder, el general Washington resuelve no promoverse para un tercer mandato presidencial, convocar las elecciones según pedía la Constitución, y por votación sale electo John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, uno de esos caimanes que estaba, como dije, en Boca de Caño. Y yo me imagino en este viaje por el tiempo que el mayor interés del presidente Washington era: por favor Adams, no te vayas a quedar en el poder para siempre. Cuando termine tu mandato, deja el poder y se lo trasladas al que se elija en ese momento. Porque el único legado que Estados Unidos debe darle al mundo es la democracia y el ejemplo de lo que puede ser una nación donde las leyes, el gobierno y el poder se cambia legítimamente por la voluntad del pueblo cada cierto periodo en forma pacífica. No vayas a crear una situación donde para poder sacarte del poder alguien tenga que usar la fuerza física, las armas, o violar la ley. Quien sea electo, te guste o no te guste, te caiga bien o no te caiga bien, tienes que ceder el poder en forma pacífica y como un caballero. Y aunque no estaba escrito en la Constitución original, ese gesto extraordinario de grandeza, esa es la palabra, de un hombre que llegó a ser muy poderoso, conduciendo un ejército triunfador, y muy poderoso, siendo el primer presidente de lo que iba a ser una gran nación, tuvo la humildad de dejar su cargo a alguien que no era su pariente, que no era su amigo, que no era su hijo ni su cuñado, que no llegó ahí a amenazarlo con una pistola en la cabeza para que dejara el poder, sino que ganó las elecciones. Y esa fue la gran lección que Washington le dio al mundo y Estados Unidos y las personas que conducían la política de la nación en ese momento. Cuando llegó a los oídos del rey inglés la noticia de que el presidente Washington había dejado el poder y se lo había dado al presidente Adams sin disparar un tiro, sin matar a nadie y por la voluntad del pueblo, se dice que el rey comentó que el presidente Washington pasaría a la historia como uno de los más grandes líderes de la historia del mundo. Así sería lo inédito de que una persona poderosa dejara el poder para cedérselo a otro. Eso no se conocía en la historia humana. Como ya les dije, la única manera de transitar el poder era a punta de plomo o esperar que se muriera y hacer algún tipo de artifugio legal para quedarse con el coroto, como se dice en Venezuela. De manera de que desde ese momento ha sido la aspiración de muchas naciones seguir el ejemplo que Estados Unidos dio. La transición democrática del poder de una tendencia a otra, con buenos presidentes, malos presidentes, el imperio de la ley, un documento constitucional que se llama la Constitución, que no es perfecta, que hay que irla cambiando, pero por la vía de las leyes, de la razón, de la inteligencia, de la humanidad, de la decencia, y no transformándola en un instrumento de poder para violentar a un sector u otro de la sociedad. Así es que hoy que estaba reflexionando sobre el poder, no pude menos que traerles a ustedes a colación esa historia que me imagino que muchos de ustedes la conocen, pero otros no sabían esa historia de cómo Washington
llegó a ser el primer presidente de los Estados Unidos, habiendo otras personas igualmente merecedoras de esa responsabilidad y cuidado si más capaces, porque Washington no era un hombre de letras ni de leyes, era un militar, pero era un militar que creó un precedente para la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Una Fuerza Armada que jamás en su historia ha usado las armas que la nación les da, la inteligencia que la nación les da, los recursos que la nación les da para poner o quitar presidentes, sino que es obediente al poder civil legítimamente electo y obediente a quien diga que hay que obedecer la Constitución. Esperamos que siga así, porque son muchas las fuerzas armadas en la historia de otros países que se han abrogado el derecho de poder y quitar líderes o de sacar a militares y ponerlos en el poder. Nosotros hemos tenido unos cuantos generales que han llegado a presidente, pero no llegaron a tiros. Llegaron por méritos propios de carácter político, fueron legítimamente electos. Y curiosamente, y se me viene al único que llegué a conocer en mi vida actual, que fue el general Eisenhower, fue un gran presidente. Y muchos militares que han ocupado posiciones civiles, como el general Colin Powell, han sido respetuosos del poder civil y del poder constitucional y jamás habrían usado su influencia en la Fuerza Armada para decir vamos a poner en el gobierno a fulanito o a sutanito porque con él nos va a ir mejor. No. Si tú quieres meterte en política, te quitas tu uniforme, pones el sable a un lado y sales a buscar votos. Solo así vas a poder llegar al poder. No puedes agarrar como militares de las repúblicas bananeras, como en un momento se llamaron, y decirle a dos batallones bajo tu mando, síganme los buenos porque vamos a tomar el Palacio Presidencial. No. En los Estados Unidos eso es inaceptable por cuestiones de principio. Desde el origen de esta nación es inaceptable. Ninguno de nuestros soldados es que le pasa ni por la mente la idea ni de usar las armas contra el pueblo, ni de usar las armas para poner en el poder a alguien o para mantener en el poder a alguien. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución y las leyes, nada. Asombroso. Y el año que viene cumplimos 250 años, yo no, el país. Pero como yo creo en este proyecto de país, yo creo en esta nación, creo en sus elementos fundamentales, en sus leyes, en su constitución, pues yo me abrazo a esa esperanza de que sigamos así, con un sistema democrático de libre elección, donde cada cierto periodo constitucional hay una transición de poder. Ya pasó un incidente en las pasadas elecciones donde un presidente quiso evitar la transición del poder. Afortunadamente, las personas y las instituciones dirigidas por esas personas funcionaron. Pero no hay ninguna garantía de que eso pueda seguir así. Así es que espero que siga así. Porque los que han nacido en este país y los que hemos venido a otros países y hemos querido ser ciudadanos de este país y estamos luchando para que este país sea grande y bueno, queremos un país bueno también, no queremos un país que se transforme en el terror de otras naciones, queremos un país que esté fundamentado en la justicia y en la bondad. Entonces, lo que queremos eso, pues aspiramos que eso siga así. Yo sigo creyendo en lo que se llama el experimento americano. Todos los que estamos aquí seguimos aspirando a tener las libertades que ya tenemos, que la ley se cumpla
y que el poder entienda que hay límites al ejercicio del poder. Ojalá no sucumbamos a la tentación que han caído otros países que después de haber ganado esas libertades las han vuelto a perder. Las han vuelto a perder. Venezuela fue un país así. Salimos de una dictadura, de una serie de dictaduras. Finalmente llegó un militar con vocación democrática, el almirante Larrazábal, que tuvo la dignidad de hacer un gobierno de transición y aún siendo presidente del país transicional, pues hizo lo que hace un presidente transicional. Al cumplirse la transición, entregó el poder a Rómulo Betancourt, un presidente electo. Y desde ahí en adelante, los venezolanos que tuvimos la suerte de nacer en esa época de Venezuela, nos acostumbramos a la democracia, nos jactábamos de la democracia, nos enorgullecíamos de la democracia, que era bipartidista, que cuando no era un partido era otro. Bueno, sí, pero en general había chance cada 5 años de cambiar la presidencia, de cambiar la política, de aspirar a posiciones políticas, de llegar a alcalde, de llegar a gobernador y hasta de llegar a candidato presidencial. Había una chorrera de candidatos presidenciales siempre. Y yo no recuerdo nunca que hubiese el temor de que a uno de esos candidatos lo mataran a tiros, por ejemplo. Eso nunca pasó en Venezuela. Y el presidente que dejaba el poder se lo entregaba pacíficamente al presidente que había sido electo. Y nunca nadie se planteó la idea de que no pasara lo contrario. Fue tan así que cuando la voluntad popular eligió a un golpista y militar, fue la democracia capaz de entregarle el poder a esa persona que había violentado la Constitución. Hay una lección histórica de buena voluntad del sistema democrático de entregarle el poder a una persona que ya había dado signos de no ser una persona de orientación democrática. Y desde ese entonces, Venezuela no ha tenido elecciones libres. Y esa es la situación. Entonces, bueno, esa es la reflexión de hoy sobre el poder. Y dentro de ese esquema, pues, el ejemplo americano, por ahora, de que incluso Estados Unidos hizo una prueba magnánima de legalidad y de funcionamiento de un sistema. Cuando un presidente hizo algo irregular, corrupto o delictivo, lo obligaron a renunciar y lo iban a meter preso si no hubiera renunciado. De hecho, no lo metieron preso porque el que quedó lo perdonó. Pero un sistema que puede deshacerse de un hombre de poder por la vía pacífica, llevarlo a juicio y condenarlo, es un sistema sano. De lo contrario, si un sistema no puede hacer cumplir la ley, no puede obligar a un mandatario que se extiende en forma irregular su periodo de poder, su periodo presidencial, y no puede ponerle límites y chequeos y balances a ese presidente, ya eso no es una democracia, ya eso se parece a una dictadura. Tiene cara de dictadura, huele a dictadura. Bueno, así termino mis reflexiones de hoy. Muchas gracias a ustedes por prestarme atención a estas reflexiones de persona que ha visto muchas cosas, que ha vivido en muchos países. Bueno, no he vivido en muchos países, pero he viajado a muchos países. Y si alguna ventaja tiene la edad es que uno ha tenido tiempo de leer muchas cosas, muchas más cosas que cuando estaba joven. Y de verlas y de experimentarlas, ¿no? Y
ya yo esta situación la he visto antes. Se vio en Venezuela, se ha visto en otros países y uno sabe a dónde conducen estos climas políticos. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana. Mañana es sábado y mañana me toca día de familia. Pero seguimos en esto. Si le gustó este programa, recomiéndeselo a sus amigos. Y si no les gustó también, asígnele esa tarea de verme, de suscribirse y de activar las notificaciones y darle un like. Bueno, aquí estoy probando el video usando el dispositivo de puro video, Pure Video, que supuestamente tiene una mayor sensibilidad, en, en días oscuros así como este, ¿no? Vamos a ver qué tal se ve en Pure Video ahora que está bajando el sol. Vamos a ver si es verdad que la calidad de la imagen es mejor así a esta hora, con este nivel de claridad. Bueno, eso es todo. Que tengan buenas noches.